Hola, buenas tardes, maestra. Este es nuestro trabajo sobre la evidencia de aprendizaje número 3. Nuestro equipo está conformado por Christopher, Pamela, Diego, Melanie, Joseph y yo, Naomi. Y los temas son los siguientes. Los temas son terrorismo internacional, origen del terrorismo, dos grupos terroristas activos en la actualidad, el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York y atentados terroristas actuales. Bueno, ¿qué es el terrorismo internacional? Es el terrorismo de cualquier tipo que lleva la lucha fuera de las fronteras de un Estado, o sea, es toda actividad violenta organizada por un grupo político, estatal o no estatal y dirigida contra los derechos fundamentales de las personas humanas y contra el origen jurídico propio de un Estado democrático de derecho. También igual contra la legalidad internacional que trata de producir un terror indiscriminado. ¿Cuáles son los tipos de terrorismo que hay? El terrorismo se divide en tres categorías. El terrorismo revolucionario. Se observa que este terrorismo revolucionario es especialmente fuerte en países que han atravesado algún periodo autoritario en el siglo XX, con alta población y con alta participación en manifestaciones de protesta. Este se refiere a la aplicación institucionalizada de las fuerzas contrarrevolucionarios, particularmente durante la Revolución Francesa de los años 1793 a 1795. El otro es el terrorismo subrevolucionario. Esto es probablemente los más ampliantes discutidos entre los diferentes expertos y observadores. Los estados-nación tienden a usar esto como la esencia de un acto terrorista, pero si nos limitamos a los actos de terrorismo, a los subgrupos del Estado, ya hemos decidido que un acto violento realizado por un Estado no puede ser terrorismo por más terrible que sea. El terrorismo perceptivo, este no suele ser antiguo por la práctica política, sino que una de sus modalidades es el régimen del terror de la Revolución Francesa. Este bautizó el fenómeno. El terrorismo puede ser en tres tipos, principalmente reinado del terror revolucionario, terrorismo provocado por organizaciones privadas y el terrorismo del Estado. Origen del terrorismo. Bueno, pues el terrorismo moderno apareció por primera vez durante la Revolución Francesa, cuando el gobierno jacobino encabezado por Robespierre implementó un régimen de terror, proliferando las ejecuciones submarinas, con el fin de amedrentar y someter a la población. A partir de entonces, numerosos estados serían acusados de haber cometido actividades terroristas hasta el punto de poder haber sido considerados estados terroristas. Según Hannah Arendt, los sistemas nazi y stalinistas representan el más alto grado de estado terrorista en el siglo XX, pero desde finales del siglo XIX hasta hoy el concepto de terrorismo, más que a las prácticas estatales, se ha aplicado con mayor frecuencia a actividades de insurgencia desarrolladas por distintas organizaciones violentas. Grupos terroristas. El primero es el Al-Qaeda. Este grupo fue fundado en 1988 con el fin de expandir el movimiento de resistencia contra las fuerzas soviéticas en Afganistán, mediante la conformación de un movimiento panislámico con la cooperación activa de los Estados Unidos a través de Pakistán. El objetivo de la Al-Qaeda es unir a los musulmanes del mundo y establecer un nuevo orden mundial por medio de la eliminación de la opinión y la vida. El otro grupo terrorista es el Estado Islámico. Este es una organización terrorista que controla vastos territorios en Siria e Irak. En julio de 2014 estableció el califato, una forma de Estado dirigida por un líder político y religioso, el cual es autoproclamado califa de acuerdo con la ley islámica o sharia, el cual pretende recibir el apoyo total del mundo musulmán. El objetivo del Estado Islámico es unir todos los países mayoritariamente islámicos en un solo país mediante un califato por medio del yihad. El atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. El 11 de septiembre del 2001, 19 terroristas, miembros de la organización islámica Al-Qaeda, secuestraron 4 aviones comerciales y lograron hacer impactar en sus objetivos, 2 en las Torres Gemelas de Nueva York y 1 en el Pentágono. El tercero se estrelló en un campo abierto cerca de Washington, D.C. Los ataques acabaron con la vida de 2.997 personas. A raíz de esta masacre, la política y la sociedad cambiaron para siempre, no solo en Estados Unidos,
sino en todo el mundo, la lucha contra el terrorismo, el desarrollo tecnológico y la vigilancia de los ciudadanos tomaron una dimensión y un rumbo que nadie hubiera previsto antes de los ataques. Se recuerda como el 11 de septiembre con material de multimedia en especial. Hubieron 2.997 muertes y su motivación fue el yidaísmo. Hubieron más de 6.000 heridos y el perpetrador fue Al Qaeda. Bueno, pasamos con los atentados terroristas actuales. Cabe destacar que nos centramos más en este mismo año y la mayoría de atentados o ataques fueron a ciudades o países como Londres, también está Reading, Darfur, Kabul de este mismo año, y uno más a inicio de esta fecha del 2020 fue el apuñalamiento de Dresde, donde pues 2 personas fueron apuñaladas, una falleció y la otra quedó muy gravemente herida, y fue en esta misma ciudad. Y tenemos los atentados de la Universidad de Kabul de 2020 y el atentado de Niza de 2020 igualmente. En conclusión, las ocupaciones que poca simpatía en cierto territorio o gobiernos, varios territorios de orientación ideológica distinta, han reiniciado que estos diversos gobiernos, entre los más destacados es a Libia. Paralelamente, su régimen patrocinó actos para producir encestos políticos rebelantes y en contra de la población civil. Contra los 3 eventos provocaron el miedo en la población civil. La finalidad de los asesinos era provocar su muerte y no el terror. El régimen tiene capacidad de disolver lo que va a ser por medio legal o pragmático. Sin embargo, el término del terrorismo en Estados Unidos se aplica raramente de manera peyorativa a movimientos políticos o actividades que causan poca simpatía a ciertos territorios o gobiernos. Es común oír que se de aquel calificativo de Gestapo por su arma represión política alemana a lo largo de la era nazi, o el Stasi de la Alemania de este lapso socialista que era un cuerpo humano, policial y vinculado de Rusia. Sin embargo, a diferencia de estos atentados políticos rebelantes contra la población civil, el magnificio de la nueva muerte violenta dada en personas bastante primordial por su cargo o poder. 16 de la clase de homicidios lo tenemos posibilidad a ejemplar. Los casos en Egipto, John Kennedy en Estados Unidos y Luis Donaldo Colosio en México. Aún a los 3 eventos provocaron miedo en la población civil y el propósito de los asesinos era provocar su muerte y no el terror. Bueno, en sí, el terrorismo es un grupo que se hace cargo de eliminar ciertas personas o de tratar de vengarse de ciertas cosas, de lo cual pues ya hemos visto diferentes casos como el de las Torres Gemelas o en los actuales que están pasando en otras partes del mundo. Así que bueno, esto ha sido todo por la presentación. Muchas gracias, Dios los bendiga.